Hola, hola, ¿cómo están todos? Bendiciones para los que en este momento están a través de este ministerio Vida TV, en la acción de oír la palabra del Señor que vive y permanece para siempre, en el marco de el ministerio Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval. Estamos muy contentos de estar con todos y cada uno de ustedes una vez más. En este momento vamos a disertar el tema los padecimientos de un verdadero apóstol. Les reitero otra vez el tema, los padecimientos de un verdadero apóstol. Recordemos que Saulo era el mismo apóstol Pablo, pero antes de llamarse el apóstol Pablo, se llamó Saulo. Dice la palabra de Dios en Hechos del capítulo 7, los versículos 56 en adelante, que cuando apedrearon a Esteban, colocaron las ropas al lado de un joven llamado Saulo. Y ahí la Biblia habla de joven. En otras palabras, Pablo era muy joven en el momento que apedrean el primer mártir de la iglesia primitiva. Pero después de tiempo, cuando ya pasaron los años, dice la Sagrada Escritura que Saulo tiene ese encuentro con Jesús camino a Damasco, y a través de esa luz incandescente, cuando el Señor se le aparece y lo enfrenta totalmente, en medio de la pregunta que el apóstol le hace al Señor: ¿quién eres, Señor? Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Después nos dice la Sagrada Escritura que un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le habla también por visión, le dice: ve a la calle derecha, en el libro de los Hechos, el capítulo 9, y vas a orar por un hombre llamado Saulo. Este hombre también ha recibido en visión que un tal Ananías, discípulo del Señor, va a ir a orar por él y le pondrá las manos, y al instante irá a tener otra vez la visión. Pero puntualmente nos dice la Sagrada Escritura en Hechos el capítulo 9, el versículo 16 así: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Noten que aparece la palabra a padecer por el nombre del Señor. Y cuando hablamos de padecimientos de un apóstol, si lo hacemos reiterativo a estos tiempos, no significa que es que un apóstol hoy en día tenga que padecer, o un cristiano en el marco de un llamado ministerial tenga que padecer, pero tampoco significa que no. Eso es muy relativo. El punto de los ministerios, principalmente el apostolado de los tiempos presentes que estamos viendo, es que todo el mundo quiere tener beneficios de Dios, pero nadie quiere padecer por las cosas de Dios. Y Dios nos llama a reflexión. El gran apóstol Pablo, Saulo, dice la palabra de Dios que el Señor le dijo: yo le mostraré cuánto tendrás que padecer por causa de mi nombre. Cuando hablamos de padecimientos, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que esto es retroactivo. En otras palabras, noten lo que dice Hechos del capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Antes, él respiraba amenazas,
pero dice la palabra que así como amenazó, le tocó sufrir por causa del Señor. Pareciera como que lo que él sembró en base a hacer sufrir a unos que andaban en los caminos del Señor, él en relación a lo que sembró lo recogió también. Pero es que el apóstol Pablo expresa un carácter colérico, sanguíneo. Y ese hombre colérico, a través de la cólera, a través de su temperamento, tenía que ser procesado por Dios. Por eso él le dice que tenía que padecer. Un ministro del Señor tiene que aprender que en el trato de Dios, él lo prepara para en ese padecimiento formarle el carácter y el temperamento para poder ejercer un ministerio. Por ejemplo, Moisés vivió 120 años, dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 31, el versículo 2, siendo Moisés de 120 años. 40 años vivió en Egipto, allá en el palacio donde aprendió muchas cosas. 40 años vivió en el desierto, donde Dios le forjó el carácter. Dice la palabra de Dios en Números que allí Dios le forma el carácter. Y vivió 40 años más sacando el pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida. En otras palabras, ese carácter Dios lo formó en Moisés, pero también lo formó en el apóstol Pablo, porque de una manera reiterativa, el apóstol Pablo del Antiguo Testamento es Moisés, y el Moisés del Nuevo Testamento pues es el apóstol Pablo. Son dos hombres que dirigieron muchas masas, y el apóstol Pablo se ganó la gente para Cristo. Moisés ya tenía la gente ganada, con la diferencia de que estaban en esclavitud. Asimismo, todos los ministros del Señor hemos sido llamados para padecer por el Señor en el marco del trato de nuestro carácter. Unos han recibido una obra ya establecida y otros la han ganado, y se han ganado un pueblo numeroso para el Señor, pero el carácter del ministro siempre estará siendo formado. Todos los ministros del Señor pasamos por momentos muy difíciles en el marco del trato de nuestro carácter para poder ser usados por Dios para la honra y la gloria del Señor, y en este punto hay que padecer. Las cartas del mismo apóstol Pablo dice a Timoteo, le dice que el siervo del Señor tiene que ser sufrido, que el siervo del Señor sufre la sana doctrina, y que el siervo del Señor tiene que padecer cuando dice la palabra que tiene que ser amable para con todos. Aquella persona que es repugnante con el siervo del Señor, ese siervo tiene que ser amable para con esa persona también. Pero hay ministros del Señor que no son amables, son personas muy egocentristas, son personas con un carácter muy fuerte que lo que hacen es estropear el corazón de las ovejas. Por eso un verdadero apóstol sufre los embates de lo que es el trato del Señor, porque el Señor es totalmente el alfarero, y el ministro, juntamente con todas las ovejas y la iglesia, somos el barro. Gloria al nombre del Señor, porque Él siempre estará tratando con nuestras vidas para ser mejor usados para la honra y la gloria del Señor. Por eso dice Mateo el capítulo 11, versículo 29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El ejemplo para aprender sin estrellarnos es Jesús, que es manso y humilde de corazón, para hallar descanso para nuestras almas. El primer padecimiento que sufrió el apóstol Pablo es que recibió muchos azotes. Noten eso, azotes. Literalmente, en ese trato del padecimiento
recibió azotes. Dice la Biblia en 2 de Corintios 11, el versículo 24 así: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 por 39 da 195 azotes. En 5 ocasiones recibió 39 azotes. Y aquí la Biblia está hablando de lo literal. Yo me imagino que el apóstol Pablo, cuando estaba siendo azotado en la primera serie de 39, se acordaba cuando él asolaba a la iglesia. Y él se acordaba y él diría: esto lo merezco. Pero la Sagrada Escritura nos enseña que eso era retroactivo, considerando que lo que él había sembrado lo estaba recibiendo, pero era el trato totalmente de la presencia del Señor. Dice la Biblia en el versículo 25 así: 3 veces he sido azotado con vara. Noten, ¿azotado con qué? Con vara. Una vez he padecido, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Los apóstoles de hoy en día sufren así. Desde luego que no. El ministerio que el Señor nos ha dado, independientemente de nuestros sufrimientos, no son sufrimientos literales como en el tiempo el apóstol Pablo sufrió. Son sufrimientos de otra índole, pero sufrimos. Por eso no nos podemos igualar al ministerio del apóstol Pablo. Él dice en 1 de Corintios, el capítulo 15, los versículos 1, 2, 3, 4, que por último me apareció a mí como un abortivo, siendo yo un perseguidor y asolador de la iglesia. Por lo tanto, él sufrió, y sufrió, repito, para formarle el carácter, para que su corazón pudiera ser procesado por Dios. Así que, estimado ministro del Señor, nosotros, número uno, no hemos sido hombres y mujeres en el marco del ministerio del Señor sufridos como sufrió el apóstol Pablo. Ahora es cuando. Yo creo que ni la milésima parte hemos sufrido, pero hemos sufrido. Y el objetivo de Dios es formar nuestro carácter. Número 2, todo ministro debe sufrir para, en el trato del Señor, para la honra y la gloria del Señor, ser mejor usado para el que vive por los siglos del Señor. Así que la palabra del Señor dice que en los tiempos de Filipos también lo azotaron, y lo azotaron con vara. Noten lo que dice la Sagrada Escritura en Hechos, el capítulo 16. Hechos capítulo 16, el versículo 22 hasta el versículo 23 así. Y se agolpó todo el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Número 1, le rasgaron las ropas. Número 2, le azotaron con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepos. Yo pregunto, ¿estaba sufriendo sí o no el apóstol Pablo? Pero en medio de ese sufrimiento también él se gozaba, disfrutaba. Noten, porque el contexto nos dice: a medianoche, orando Pablo y Silas, mire, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Himnos, yo no sé qué himnos cantaba, pero cantaban himnos. Y los himnos son la adoración totalmente a la presencia del Señor. Por eso dice la palabra: ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y ellos, en medio del sufrimiento, cantaban alabanzas al Señor.
Entonces vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se le soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¡Wow! El que los azotó con vara, el que los puso en el cepo, el que le rasgó sus ropas, ahora estaba arrepentido porque preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús, a través de la inspiración de el ministerio del apóstol Pablo, en medio de un sufrimiento, en el versículo 31, les dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Aleluya! Cuando sufrimos por la causa del Señor, también nos gozamos en las cosas del Señor. El ministerio del apostolado, sin ánimo de ofender a nadie, porque usted, estimado apóstol, a lo mejor no acepta esta verdad que está puntualizada en la Sagrada Escritura, que los apóstoles, para ser apóstoles, tienen que sufrir, porque a lo mejor está en el marco del modernismo, están solamente pendientes de la parte mercantilista. No, aquí el apóstol Pablo era pendiente de un servicio al Señor. Con todo su corazón lo hacía para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, el capítulo 11, el versículo 27. ¿Cómo sufrió más el apóstol Pablo? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol de hoy se preocupa por las iglesias, se preocupa por las ovejas, se preocupa usted por el pueblo del Señor. A veces nos quejamos, solamente vemos la parte de nosotros, que tienen que preocuparse por nosotros. Pero un pueblo se gana cuando el ministro se preocupa por las ovejas, y lo que uno siembra, eso recoge. A la luz de la palabra del Señor nos hemos dado cuenta que un verdadero apóstol sufre con el objetivo de la mano de Dios hacia nosotros para formar nuestro carácter y nuestro temperamento, para que le sirvamos mejor al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos! Nos gozamos porque cantamos himnos al Señor, porque adoramos al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque Él nos escogió como ministros del Señor, desde el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, la mano de Dios con nosotros alcanzando sus propósitos. Vida TV le anima en el nombre del Señor a considerar este mensaje de la palabra del Señor en el marco del ministerio de Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval. El Señor me les bendiga grandemente.